Bueno, vamos a estar en contacto con Daniel Arroyo, diputado nacional. Daniel, buenos días. Buenos días y un gran gusto. Bueno, te habla Mario Masitelli, acá acompañado por Carolina Carvajal. Y la pregunta que te quiero hacer, Daniel, es la siguiente. Yo hace muchos años que defiendo un ingreso básico universal, pero hemos escuchado, por lo menos a mí me llegó hace pocos días atrás, unas palabras de Cristina Fernández de Kirchner en torno a la necesidad de debatir un ingreso básico universal. Y vos estás también involucrado de alguna manera con esta idea desde hace tiempo, y me gustaría saber qué probabilidades ves vos de que, bueno, en un tiempo razonable, en un tiempo histórico razonable, no te puedo determinar con claridad qué momento, pero se puede empezar a implementar una política que desde mi punto de vista es la única posible para elevar la condición social de millones de argentinos postergados hasta aquí, y que evidentemente es una necesidad imperiosa para ellos y para la sociedad en su conjunto. Sí, América Latina y Argentina va hacia un ingreso básico universal en los próximos años, eso es indudable. Nosotros tenemos 45% de informalidad laboral, una parte importante de la población que está con dificultades de ingreso. Tenemos cerca de 4 millones de personas en situación de indigencia, en un país que produce alimentos que no acceden a lo básico alimentario. Y está claro que la informalidad laboral va a durar muchos años y que necesitamos compensar con una base de ingreso una parte importante de la población. Hoy hay un proyecto de ley sobre el ingreso básico universal en la Cámara de Diputados. En mi opinión hay que tratarlo, hay que aprobarlo. No están dadas las condiciones para hacerlo de una, no tenemos condiciones fiscales para hacerlo de golpe, entonces yo creo que hay que aprobarlo y darle la potestad al Poder Ejecutivo para que lo inicie por etapas. Yo propongo empezar por las provincias del norte del país. Pero acá hay 3 caminos. Un camino es la reducción de la jornada laboral. Lo que dicen frente a esta situación de dificultad de ingresos, hay que trabajar menos horas, más cantidad de gente. Es el modelo europeo, lo veo poco probable para la Argentina, que tiene 45% de informalidad laboral. El segundo es el ingreso universal ciudadano, es una base de ingreso para una parte importante de la población que realmente tiene dificultades. El tercero es el modelo más neoliberal, que es lo que dicen acá, hay que flexibilizar. Bajar aportes patronales, flexibilizar condiciones de contrato de trabajo, así contratamos más gente. Eso ya se hizo en la Argentina, terminó en los 90, terminamos con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. Por eso claramente creo que hay que trabajar sobre el ingreso universal ciudadano, aprobarlo ahora en el Congreso y darle la posibilidad al Ejecutivo, que no tiene chance de hacerlo todo de una, porque no hay condiciones fiscales, a arrancar, yo sugeriría, por las provincias del norte del país. O sea que vos ves entonces que este mismo gobierno puede empezar a implementar esta medida, lógicamente concluirá dentro de unos años, pero ya podría ser que si se aprueba en el Congreso de la Nación, el año que viene, por ejemplo, se empiece a implementar la medida. Yo aspiro a que eso sea así y que empecemos por ese lado. No sé si va a suceder porque depende de varios actores todos juntos, pero yo aspiro claramente que vayamos por ese lado y no dudo que además, más allá de para dónde vayamos nosotros, gran parte de los países de América Latina van a ir en esa línea. Te pregunto que vos pensás que tiene que empezar por el norte argentino, cosa que es perfectamente razonable porque hay está caracterizado, digamos, socialmente por la existencia de muchos pobres. ¿Y por qué no el Gran Buenos Aires también, que concentra, eso lo sabés también como yo vivo en el Gran Buenos Aires, una enorme cantidad de personas pobres? No, la mayor cantidad de personas pobres en Argentina están en el conurbano, están en los grandes centros urbanos. Lo que yo creo que la pobreza relativa, la pobreza más profunda, está en el norte del país, con problemas fuertes de infraestructura, de condiciones de vivienda, de condiciones mínimas. Y me parece que tenemos que ir en Argentina a repensar el territorio, a rearmar un esquema territorial, a repoblar parte del interior. Entonces también, en la medida que hay mejores condiciones en el norte del país, en el sur del país, también eso va a permitir ir desconcentrando algo que es muy brutal. Nosotros, el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, todo junto es el 1% del territorio, es un puntito en el mapa. Ahí vivimos más de un tercio de la población del país, 17 millones de personas. Es evidente también que hay que rearmar ese esquema, creo que podría ayudar a empezar por el norte del país para eso.
Bien, está perfecto, eso lo compartimos plenamente. La Argentina ha desarrollado una cabeza enorme y un cuerpo relativamente pequeño. Para adelante, hay una propuesta que tiene que ver con utilizar las enormes reservas que hay en forma de LELIQ, es decir, de moneda remunerada en el Banco Central de la República Argentina, que es un ahorro en definitiva, porque en definitiva es propiedad de quienes han depositado sus fondos en los bancos y el Banco Central retiene esos fondos, por ejemplo, la ejecución de programas de vivienda intensivas, que son necesarias en la Argentina, que responderían a una necesidad social, al mismo tiempo que sería darle un fin útil a esos ahorros. Te pregunto, ¿se está evaluando esa posibilidad para justamente sacar esa monetización sin respaldo y transformarla en una monetización respaldada justamente en un bien que es la vivienda? Yo no conozco a nadie que le esté trabajando, por lo menos no he visto en el Congreso ningún proyecto de ley. Parece que conceptualmente es correcto, pero nuestro primer problema es atender el problema de la inflación. El modelo de créditos UVA que generó tanto problema, que una persona que tomó un crédito UVA, tomó un crédito de 1,5 millones de pesos, hoy debe 12 millones de pesos, tomó un crédito y arrancó pagando 6.000 pesos y hoy paga 80.000. Si nosotros no resolvemos el problema de la inflación, no va a haber unidad de medida al estilo UVA o cualquier otra que permita, por ejemplo, hacer eso. O sea, yo creo que son debates que hay que dar, pero primero es nosotros con 7% de inflación mensual es imposible imaginar cualquier instrumento financiero que no termine mal como terminaron los créditos UVA, que hay un montón de gente desesperada y que terminó rematando su vivienda. Por eso arrancaría primero por ahí, necesitamos un plan antiinflacionario, estabilizar precios, y posteriormente sí creo que hay que construir unidades de medida en donde esa idea de gran parte de los fondos financieros que están dando vuelta puede ser tomada, pero no lo vería cómo hacerlo ahora en este contexto tan volátil. Bueno, después yo te voy a pasar por privado por lo menos una recomendación, porque efectivamente una parte de la inflación proviene de las altas tasas de interés. Bueno, eso sí lo tomo, ¿no? Eso sí lo creo y bueno, lo tomo como análisis. Sí, eso sí creo que parte de la inflación está en ese volumen de masa de dinero dando vueltas, sí. Daniel, te voy a hacer dos preguntitas más, porque vos sé que estás muy ocupado y habíamos acordado que íbamos a ser absolutamente breves. ¿Cómo estás viendo la situación de jubilados y pensionados de la Argentina, cuyos ingresos se han visto fuertemente deteriorados, entre otras cosas, por un proceso inflacionario y que efectivamente los ingresos no acompañan este proceso? ¿Ves una voluntad política de parte del gobierno en recomponer el nivel de ingresos de esta población? Porque una inmensa mayoría de los jubilados está teniendo un ingreso muy por debajo de una línea de pobreza, situándola donde uno quiera situarla, están por abajo de esa línea de pobreza. ¿Cómo estás viendo la política para este sector? Digo que están con situaciones, los que la pasan peor en Argentina son las personas mayores, en especial en cuanto a ingresos, en especial los jubilados que cobran la mínima, que son 5 millones de personas. Ha habido algunos bonos y de hecho estos meses están cobrando bonos de 7.000 pesos para buscar compensar, pero está claro que además la canasta básica alimentaria y la canasta básica de un jubilado tiene mucho componente de medicamentos, lo cual lo hace muy difícil. Yo creo que falta encarar una política para recomponer ingresos ahí. Creo que hay que debatirlo, que hay que encararlo. Algunas cosas son buenas, los de los bonos para mí es positivo, pero mi opinión es que tenemos que ir a una política de recomposición fuerte de los ingresos de jubilados y de pensionados, que además de todo mueven la economía local, porque un jubilado está claro que no va a comprarle LIX ni LEVAX, sino que va a ir a comer, va a comprar a la vuelta, a la esquina, va a consumir y va a mover la economía local. Correctísimo. Bueno, me quedan muchas preguntas, pero te voy a hacer la última en homenaje a la absoluta brevedad del caso. Te han llovido algunas críticas respecto a tu propuesta de declarar a la ciudad de Marcos Paz como capital nacional del jamón crudo argentino. ¿Por qué no nos decís qué es lo que te motivó a plantear esto y si hay mala leche en la idea de criticarte o quizás el momento en que lo planteaste no ha sido el más adecuado en un clima de hostilidad política harto evidente?
Sí, yo me siento fuera de la grieta, no entro en los climas de hostilidad y no creo que uno pueda entender la Argentina moviéndose en 10 cuadras a la redonda. Lo que busqué básicamente con este proyecto es que los productores de cerdo, los productores de Mercosur, tengan la posibilidad de tener su propio feria, su proceso de valor agregado, certificar que vendan más y que puedan ir a otros lugares a producir y vender. En esencia yo creo eso, que lo que hay que hacer es producir y vender en la Argentina y que los que hacen y tienen valor agregado, le agregan valor a la materia prima, tienen que mejorar su situación y en eso va. El resto forma parte de las chicanas, a mi modo de ver, menores, de la política, pero acá lo que hay que hacer es fomentar que la gente produzca y venda, y a los que lo hacen, darle chance de que certifican y lo hagan mejor. Bueno, ya para despedirte, estás en Resistencia Chaco, ¿verdad? Sí, estoy entrando justo ahora a un canal. Correcto. Contanos en 30 segundos cómo te está yendo, cuál es el objetivo de tu viaje y cuál es la No, receptividad muy de la gente. bien, vine a dar una charla, voy a dar una charla hoy justamente sobre economías regionales, sobre mi proyecto de mercado de cercanía para que los productores vendan de manera directa, tener 400 pequeños mercados centrales, sobre el sistema de crédito no bancario. Es eso, yo creo en eso, que la Argentina se reconstruye con trabajo, producción, fortaleciendo lo que hay en cada lugar. Excelente. Bueno, te mandamos un fortísimo abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes lo escucharon, ¿eh? Daniel Arroyo.